Por favor, gracias y largamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en el segundo encuentro que vamos a hablar sobre salud y diversidad. Resumí el título porque es un poco largo. Este es un encuentro que fue gestado por 3 secretarías: la Secretaría de Género, la de Derechos Humanos y la de Capacitación, lo cual es muy bueno porque habla del trabajo en equipo, como dije la primera vez, ¿no? En este caso, la apertura, digamos, las palabras de apertura van a estar a cargo de la Secretaría de Capacitación. Así que directamente, para ahorrar tiempo, le cedo la palabra a la Secretaría de Capacitación. Bueno, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. La verdad que, como decía Mario, está bueno poder formar parte de este trabajo en conjunto y en equipo que tiene que ver con integrar, ¿no? Todo las diferencias en términos de trabajo, ¿no? En las diferentes secretarías, así como también incluso diferencias a veces políticas, de construcción, y poder encontrarnos hoy en este espacio de 3 secretarías y que tiene por objetivo abordar la temática de la diversidad en salud. Bueno, nada, es súper importante para las construcciones, para la construcción en salud que queremos. Bueno, me gustaría, no sé, Silva, si querés decir algunas palabras como vicepresidenta de nuestro sindicato, que está hoy manejando el Zoom, y después ya... nada, digo dos cositas muy simples y a la vez importantes. Creo que mucho de esta construcción que tiene que ver con la diversidad hoy nos encontramos hablando de diversidad, tiene que ver también con eh, la lucha colectiva, ¿no? La lucha colectiva por los derechos, por conquistar los derechos, porque nunca nadie nos regaló nada, ni a las diversidades, ni en general al conjunto de nuestro pueblo, siempre se hizo peleándola, y por eso es súper valioso e importante tener a representantes de la comunidad LGTBQ y más, donde a través de la lucha histórica que vienen dando, bueno, hoy por hoy se traduce en un montón de laburo de equipos profesionales en centros de salud y hospitales públicos, que es obviamente lo que nos compete a nosotros como gremio, como sindicato de profesionales de la salud, y que hoy podamos también tener equipos de toda la provincia, tanto en el primer encuentro como en este, de diferentes lugares, territoriales, hospitales generales, primer nivel, segundo. Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la lucha colectiva, con generar proyectos colectivos, y que ojalá el día de mañana la diversidad sea abordada desde un lugar integral, como es la salud, como muchos peleamos porque así sea en cada lugar en el que nos encontramos. Y bueno, hoy por hoy, en cada equipo de trabajo que se está planteando el laburo en conjunto colectivo, y tener este encuentro y este espacio donde podamos intercambiar la heterogeneidad de los diferentes procesos en cada lugar y poder seguir aportando a algo general, y que no estamos solos, que lo hacemos colectivamente y con la organización y con la lucha cotidiana, y con el objetivo a futuro en general, ¿no? De una salud que integre los derechos de todas las personas. Y bueno, nada, Silva, te dejo el espacio también, ¿no? Para poder hablar como vicepresidenta de nuestro sindicato y hoy manejando el Zoom, y ya damos comienzo a la actividad. Bueno, gracias, Pame. Muy cortito, mi idea, bueno, primero es felicitar tanto a Miriam, Pamela, Valeria, ¿sí? Por la construcción de este espacio en su pluralidad, en su calidad también. Nosotros venimos de un primer encuentro que la verdad fue, digamos, que permitió un debate, la verdad que muy elevado, sí, que permitió hablar sobre conceptos, pero también sobre prácticas y sobre lógicas de atención y de cómo transformarlas. Así que bueno, la verdad, mis felicitaciones, agradecer a todas, todes
y todos por la presencia, ¿sí? Particularmente a nuestros invitados, invitadas e invitades, por donarnos su tiempo, ¿sí? Y también, obviamente, a nuestros compañeros, compañeras y compañeros trabajadores de la salud que vienen transitando estas experiencias y que vienen a compartirlas y a poder, digamos, contribuir a la construcción de un sistema de salud más inclusivo, con una mirada integral, con una mirada de género, una mirada de diversidad y una mirada de derechos humanos. Y en esto nosotros desde el sindicato estamos intentando poner nuestro granito de arena, ¿sí? En esta construcción, con la importancia que eso tiene, que desde la organización de trabajadores, trabajadoras podamos dar estas discusiones, llevarlas a nuestras bases y así poder, digamos, contribuir al cambio, a los cambios que son necesarios en el sistema de salud. Así que bienvenidos a este tipo de encuentros y que el encuentro anterior como este sean el puntapié inicial para que podamos seguir trabajando esto tanto dentro del sindicato como en nuestros hospitales y centros de salud. Así que vuelvo a decir felicitaciones y gracias a todos por participar. Muy bien, muchas gracias, chicas. Vamos con algunas cuestiones de forma, para que esto salga más o menos ordenado. Cada disertante va a tener 15 minutos. En el caso de los consultorios o dispositivos, verán cómo se reparten esos 15 minutos para hablar. Al final de todas las disertaciones, yo les voy a pedir a los que tengan preguntas o reflexiones, o quieran hacer alguna intervención, que se anoten en el chat del Zoom, y yo les voy dando la palabra. Lo que voy a hacer es voy a respetar el orden en que se promocionó este Zoom, el orden que salió en el flyer, para que cada uno vaya exponiendo, y los voy a ir presentando no a todos juntos ahora al principio, sino a medida que vayan hablando, ¿sí? Bueno, en primer lugar, va a hablar Mariana Miceli, o Micheli, no sé cómo se pronuncia, mujer trans, abogada de la Dirección General de Derechos Humanos del municipio de General Pueyrredón, integrante del consultorio interdisciplinario del centro número 1. Mariana, la palabra es tuya. Hola, hola, ¿cómo les va? Hola a todos, todas, todes. Bueno, es Micheli en italiano, pero acá en Argentina es Miceli. Así que nada. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a dar mi aporte en esta charla. Bueno, no sé si podré compartir pantalla. Yo había armado una especie de PowerPoint. Ya te autorizo. Ah, buenísimo. Gracias. Tendrías que poder, fíjate. Sí. Bueno, para que no pasen, para aprovechar los minutos al máximo, yo hice como un raconto de los avances que hubo en el camino, en este íter que a lo largo de tantos años que nos llevó a la despatologización gradual tanto de la homosexualidad como de las identidades trans. Yo soy abogada, o sea que la parte médica claramente sepan disculpar, seguramente hay errores, es lo que yo rejunté. Esto tiene que ver con el discurso médico, de la psiquiatría específicamente, pero bueno, creo que esto después se fue plasmando como todo discurso, como científico, como herramienta de poder en un discurso, en herramientas legislativas, se fue plasmando en el derecho, ¿no?
Entonces, nada, hice un raconto, no es importante, o sea, lo más importante es que supongo que todas y todos sabemos que en 1990, el 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud quita a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, ¿sí? De la Clasificación Internacional de Enfermedades. Sin embargo, la transexualidad sigue siendo considerada en ese entonces un trastorno de la identidad de género. Luego, si ustedes ven, está tanto la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud como el DSM, ¿sí? Que es el Manual de Psiquiatría de Enfermedades, Trastornos Psiquiátricos de la Comunidad Americana de Psiquiatría, porque claramente es la organización o la asociación que más ha influenciado, e incluso hay una influencia recíproca. Bueno, al día de hoy contamos con el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS del 2018, es la más reciente, que va a entrar en vigencia en 2022, y que nos habla respecto de las identidades trans, de un tema de incongruencia de género. Incongruencia de género, condiciones relativas a la salud sexual, ¿sí? Esto, que yo lo digo así en 2 líneas, ha sido el resultado de una lucha fortísima de los colectivos. O sea, no fue nada fácil llegar a esta instancia, y la idea es llegar a sacar esta palabrita incongruencia, y que solamente diga que es una más de las variantes de la diversidad, porque en el fondo es eso. Para una verdadera despatologización de nuestras identidades, al menos lo digo desde mi lugar de persona trans, creo que hablar de incongruencia todavía nos sigue haciendo ruido, si no es como algo patológico, sí como algo que no está acorde al deber ser, ¿no? Bueno, nada. Eso es un pantallazo de la parte médica. Luego, en lo que me compete, la parte jurídica, lo que les traía es el marco normativo de derechos en general del colectivo LGTB y Q+. La Constitución Nacional, todos sabrán que en el 94 sufrió, o sea, no sufrió, se reformó por última vez, y se introdujo un montón de tratados internacionales que lo que hacen es constitucionalizar el derecho privado. Básicamente, estos tratados de derecho internacional nutren el derecho privado argentino, ¿sí? El Código Civil argentino, el Código Civil y Comercial, que se sanciona en el 2015, está nutrido de todos estos tratados internacionales de derechos humanos que vienen a poner el centro y la mirada en un principio pro homine, ¿sí? De protección de la persona humana. Bueno, los principios de Yogyakarta los nombré porque son la base de la ley de matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario, perdón, de la ley de identidad de género. Antes de eso, en 2010, la ley de matrimonio igualitario se sancionó en 2010. De a poquito, como ustedes pueden ver, el colectivo fue ganando derechos. Primero, esta ley mal llamada de matrimonio igualitario, porque en realidad es nueva ley de matrimonio civil, pero todo el mundo la conoce como ley de matrimonio igualitario, posibilita la unión
en matrimonio de personas sin importar el sexo de las personas, ¿sí? La 26618. Luego, 2 años después, vino la Ley de Identidad de Género, la 26743, el 9 de mayo de 2012. 3 años después, 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes saben que hasta ese entonces, Código Civil iba por un lado, Código de Comercio por otro. Lo que hace este código es unifica las dos ramas importantísimas del derecho privado en un solo código, Código Civil y Comercial. Este código, en los artículos 1 y 2, habla de esto que les decía, de la sujeción a los tratados internacionales de derechos humanos y de la recepción de estos tratados, ¿sí? Bueno, la ley, después, en materia de derechos, Ley Provincial Diana Zacayán del 2015, que establece un cupo para personas trans, travestis y transexuales en la administración pública provincial. Ese cupo, que es del 1%, se está empezando a cumplir gradualmente. Esta ley se reglamentó en el 2019, ¿sí? Creo que más adelante lo puse acá, decreto 1473 del 2020, reglamentación de la ley 14783, Diana Zacayán. Luego tenemos acá en el municipio de General Pueyrredón la ordenanza 23237 de adhesión a la ley Diana Zacayán. Esta ordenanza hace aplicable el cupo provincial en la esfera local, ¿sí? Luego tenemos ya recientemente el año pasado, el decreto 721 del 2020, que establece un cupo laboral en la Administración Pública Nacional para personas travestis, transexuales y transgéneros. Este decreto, para darle más fuerza y vigor normativo, se convierte de alguna manera en ley en la 27636, el 26 de junio de este año, ¿sí? Pasa a ser la ley de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Bueno, y finalmente hay el decreto 476 del 2021, de hace poco, que el 21 de julio, que reconoce las identidades no binarias, haciendo, digamos, dando pleno cumplimiento al artículo 2 de la Ley de Identidad de Género, que habla de que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género conforme a como cada persona la siente, que puede coincidir o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, ¿sí? O sea, no rompe con el binarismo varón-mujer, ¿sí? Bueno, y respecto puntualmente al tema del marco normativo en materia de salud, bueno, la Constitución Nacional reformada en el 94 nos trae un montón de artículos que nos hablan del derecho a la salud. En el artículo, por ejemplo, 14 bis, artículo 33, que son los derechos implícitos, artículo 42, que son los nuevos derechos del consumidor, que dice que las relaciones de consumo deben respetar el derecho a la salud de los consumidores y usuarios, el artículo 75, inciso 22, que establece una serie de tratados que van a tener jerarquía constitucional. Esos tratados de derechos humanos tienen el mismo valor en la pirámide normativa, están en el mismo en el mismo escalón que la Constitución Nacional, ¿sí?
ese inciso nombra 10 tratados internacionales, pero luego se fueron incorporando otros, porque se pueden ir incorporando otros y así ha sucedido. Y el inciso 23, que habla de las medidas de acción positiva que debe tomar el Estado para nivelar situaciones de desigualdad, para que las personas o los colectivos de personas que fácticamente están en una situación de desventaja puedan tener acceso a los mismos derechos que el resto de las personas. Bueno, y en cuanto a instrumentos internacionales, nombré algunos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 25 refiere a la salud, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, es la convención contra que prohíbe o sanciona todo tipo de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional. En sus artículos 11 y 12 se ocupa específicamente del derecho a la salud respecto de las mujeres. La Convención Internacional de Derechos del Niño hace lo propio con los chicos, con los niños, con las niñeces, niños, niñas, niñes, en el artículo 24. Bueno, la Ley de Educación ya en el ámbito nacional, la famosa Ley ESI, de Educación Sexual Integral, del 2006, la 26150, la Ley de Salud Mental, la 26657, que en su artículo 3 establece la prohibición de realizar diagnósticos con base en la identidad sexual de una persona. ¿Sí? La Ley de Derechos del Paciente, la 26592, dentro de esta ley está el tema del consentimiento informado, que debe ser libre, debe ser pleno. El paciente tiene derecho a un conocimiento amplio, total, claro, de todas las técnicas a las que va a ser sometido, sometida, y tiene derecho a interconsulta, a la confidencialidad, a que se respete su dignidad, a un trato digno en todo momento. Bueno, todo eso está previsto en esta ley, es importantísima, la 26592. La Ley de Identidad de Género, en el 2012, el artículo 11 nos habla del derecho a la salud, la cobertura integral de los tratamientos, de los procesos, porque no son tratamientos, porque no hay nada que tratar, porque no hay nada patológico, de los procesos de hormonización, ¿sí? Y de las cirugías de readecuación al género autopercibido. Estas prácticas médicas deben ser cubiertas en un 100% por los efectores de salud públicos o privados, y deben estar incluidas en el PMO, ¿sí? Bueno, nuevamente el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 26, que habla de la autonomía progresiva. Esto me gustaría desarrollar, seguramente ya me excedí de tiempo, pero es todo un tema, la autonomía progresiva, porque rompe con el tema etario. Acá hablamos de personas menores de edad, menores de 18 años, pero que entre 13 y 16 años estas personas tienen aptitud para realizar prácticas que no impliquen afección a su salud, a su vida o a su integridad. ¿Sí? Y a partir de los 16 años, la persona menor de edad se considera en exactas condiciones como una persona mayor de edad. ¿Sí? La reglamentación del artículo 11 de la 26743
el decreto 903 que establece la cobertura de las prestaciones médicas, un documento de acuerdos de ministros del Ministerio de Salud que tuvo lugar en el 2015 y que habla del umbral etario para las decisiones atinentes al propio cuerpo. Esto en lo que hace, yo formo parte del consultorio de salud y diversidad que funciona en el Centro de Salud número 1 de acá de la ciudad de Mar del Plata, y es importantísimo porque los procesos de armonización pueden ser llevados a cabo por personas a partir de los 13 años. Se considera que una persona tiene la aptitud para decidir si quiere comenzar un proceso de armonización, porque estos procesos no son considerados nocivos ni peligrosos para la salud de las personas. ¿Sí? Esto se decidió en este documento de acuerdos del Ministerio de Salud. Bueno, la resolución 3159 del 2019 del Ministerio de Salud, que habla de las medicaciones cubiertas, incluidas en el PMO y con cobertura integral por parte de los efectores del sistema de salud, sean públicos o privados. Perdón por el exceso de tiempo. Bueno. Mariana, muchísimas gracias. Muy claro, realmente el marco legal que nos defiende a todos y todas. Ahora vamos a contar con la disertación de S. Montenegro, activista trans masculino, militante por los derechos humanos y transfeministas. S. actualmente se desempeña como formador docente en ESI, en el Ministerio de Salud de la Nación, y también trabaja como asesor de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Es autor del libro Desandar el cisesismo en el camino de la legalización del aborto, y además es ilustrador. Hace de todo ese. Ese, tenés la palabra. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hago un montón de cosas todas a medias. No sé si todas a medias. Primero agradecer la invitación al CICOP a este encuentro. Me parece que son encuentros necesarios para pensar la intersección que necesariamente tenemos siempre como trabajadores, como prestadores de salud, también como personas que acompañan en la crianza a otras personas. Me parece que hay ahí una interseccionalidad clara, o yo siempre la encuentro, no sé si de manera forzada, por ejemplo, entre las cosas que hago, como dijeron, soy formador en ESI, también soy asesor de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y creo que en parte esto que con mucha claridad planteó antes Mariana, que son los marcos normativos que nos asisten, y no solo nos asisten, nos obligan. Eso es para mí un doble juego, como un arma que tiene un doble filo, ¿no? Como el derecho, también como la obligación de quienes somos funcionarios de alguna manera, quienes trabajamos en los hospitales, quienes trabajamos en las escuelas, quienes trabajamos en las diferentes órbitas del Estado, también nos obliga a ser garantes de esos derechos desde una perspectiva de los derechos humanos. Agradecer muchísimo la introducción que dio Mariana, porque es súper completa. Yo generalmente suelo hacer una pequeña introducción alrededor del derecho que nos asiste, porque además hay algo muy particular en el derecho y que tiene que ver con esto que presentaba Mariana, que de alguna manera, si hay algo que a mi criterio está sobreregulado, son los derechos precisamente que podríamos relacionar con la sexualidad en un sentido amplio. Cuando hablo de sexualidad no hablo solo de la orientación sexual, sino también de nuestra identidad de género, de la expresión de género, de los estereotipos a los que muchas veces respondemos a partir, o nos son demandados a partir del género. Y entonces poder pensar la sexualidad como una esfera integral también nos permite vincularla directamente con el ámbito de la salud, cuando pensamos a la salud como un derecho humano y cuando entendemos a ese derecho humano
de manera integral, digo, no solo ante la presencia de una enfermedad, como dice la Organización Mundial de la Salud, sino como un estado psicosocial y podríamos decir político, histórico, cultural, ¿no? Que de alguna manera está todo el tiempo atravesando nuestro quehacer en la vida y nuestras maneras de desplegar la vida. Quizás por ahí agregaría también a ese marco normativo que tan generosamente brindó Mariana, algunas otras leyes que regulan nuestra sexualidad, leyes que yo enmarco de la venida de la democracia para acá, porque sabemos que los códigos se han ido modificando, entre ellas, bueno, primero el divorcio vincular. Y yo digo, ¿por qué agrego todas las leyes? Porque sexualidad tenemos todos. Muchas veces ¿no? Damos por entendido que hablamos de sexualidad cuando hablamos de la diversidad y derechos que se han tenido que especificar en los códigos, pero la realidad es que una ley como la Ley de Identidad de Género asiste a todas las personas que estamos en esta sala hoy. Digo, yo tengo 40 años, transicioné, me empecé a identificar como una masculinidad trans hace 5 o 6 años, pero la realidad es que esa ley me asistía desde antes. Digo, cuando se consigue un derecho colectivo, es un derecho que aplica a la totalidad de la población. En este sentido es interesante como Mariana decía que el matrimonio civil fue una modificación, no es una ley paralela para gays, lesbianas, no, es la misma ley que regula la vida de toda la ciudadanía, y ahí es donde produce un sentido. Digo, y de estos sentidos es de los que me gustaría que pensemos colectivamente cuando hablamos de sexualidad. Por ahí agregaría, sí, porque soy medio nerd y porque es un poco mi laburo, alguna que otra ley, por eso dije como el divorcio vincular, como una ley que regula la unión entre las personas. De las leyes que no nombró Mariana también agregaría, por ejemplo, la ley de fertilización médicamente asistida, que es una ley, es un derecho que tenemos todas las personas y que también ha partido de la base de la despatologización, nos entiende a la necesidad de requerir a la fertilización asistida necesariamente como una incapacidad productiva si se la corre del ámbito de la dificultad o de la enfermedad para decir es un derecho. Entonces una persona soltera que quisiera gestar está asistida por esta ley, tenga o no una condición física que lo impida o que de alguna manera lo demore. Dos personas unidas, dos personas del mismo sexo, del mismo género, podrían pedir asistencia a través de la ley de fertilización médicamente asistida. Por eso digo, de nuevo, muchas veces pensamos que hay derechos que se consiguen para una minoría, y lo estoy diciendo entre comillas para quienes no nos ven, pero en realidad estos derechos que hemos venido construyendo de la vuelta de la democracia por acá han mejorado o han ampliado las condiciones de vida de toda la ciudadanía en general. En ese mismo sentido, además de la ley de fertilización médicamente asistida, incluiría el protocolo para la interrupción legal del embarazo, que fue en 2015, la ley yo le digo ley de aborto, algunos dicen interrupción voluntaria del embarazo, que la conseguimos en 2020, la 27610, que también regula el derecho a la interrupción para todas las personas con capacidad de gestar, la ley de los 1000 días, que también favorece a la asistencia de aquellas personas que quieran gestar durante los primeros 1000 días de vida de la persona gestada. Bueno, y posterior a eso lo nombró Mariana, la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, la ley nacional. Es interesante pensar estas leyes dentro de ámbitos de trabajadores de la salud, porque como usuarios de la salud, las personas trans, muchas veces pareciera que tenemos que elegir entre un derecho u otro, ¿no? Elegimos entre nuestro derecho a la identidad, entonces renunciamos a nuestro derecho reproductivo, por decirlo de alguna manera. Esto lo digo, por ejemplo, en términos de mi experiencia. Cuando empecé mi salud transicional, mi salud hormonal, nadie me informó, me dieron un consentimiento informado, pero nadie me informó, por ejemplo, que podía congelar óvulos, ¿sí? Porque cuando una persona inicia un tratamiento con testosterona, como es mi caso, muchas veces pierde capacidad reproductiva. Yo podría haber congelado óvulos y evaluar más adelante si quisiera o no gestar. Bueno, eso es parte de lo que los trabajadores, las trabajadoras y les trabajadores de la salud deberíamos poder pensar integralmente para poder ofrecer, porque yo estoy convencido que lo que hacen
las personas que trabajan en salud, es ofrecer herramientas para la toma de decisión informada y no tutelar a las personas que están asistiendo a los dispositivos de salud. Entonces, en este sentido, hubiera sido genial que alguien me dijera, sí, además de la ley de identidad de género que te asiste para la salud transicional, tenemos la ley de fertilización asistida que te puede asistir para que vos pienses si querés o no reproducirte más adelante o cuando quieras. Bueno, eso no pasó, digo, no es una anécdota feliz, pero digo, sí para que la tengan a mano quienes tengan la posibilidad de brindar esta herramienta el día de mañana cuando asistan personas en dispositivos de salud. Dicho esto, me apasiona el marco normativo y me apasiona, bueno, lo mismo sucede con aborto, ¿no? Digo, como tenemos muy naturalizado que solo abortan las mujeres, de hecho, cuando inicias el tratamiento con hormonas, nadie te dice, o muy pocos profesionales de la salud te dicen que no funciona como método anticonceptivo, entonces es bastante común que las personas que tenemos útero podamos tener un embarazo porque nadie nos informa alrededor de qué sucede con nuestra capacidad reproductiva cuando iniciamos los tratamientos de reversión hormonal. Entonces después cuando sucede el embarazo no deseado y vas a pedir un aborto, también es un problema, porque la mayoría de las personas asociamos la práctica del aborto al género femenino. Entonces es muy raro que vaya un varón a pedir un aborto, ¿no? Pero bueno, tenemos un marco normativo que lo admite, que lo permite, y en este sentido, como garantes de derechos y parándonos del paradigma de derechos humanos, deberíamos poder empezar a, de alguna manera, disociar la práctica de la salud, sea el aborto, sea una consulta ginecológica, sea una consulta de proctología o en cualquier especialidad, de un género, ¿sí? Porque lo que sucede, digo, cuando ustedes deben haber escuchado muchas veces hablar de el promedio de vida de las personas trans. El promedio de vida que tenemos las personas trans, que en Argentina es entre 35 y 40 años, no deviene solo de la precariedad laboral, del rompimiento de nuestros lazos familiares a edades tempranas, de la expulsión de las instituciones educativas, de la expulsión de la institución familiar, sino también deviene de la expulsión del sistema de salud. Muchas veces nosotros accedemos a la salud de manera clandestina, ¿sí? Por circuitos paralelos. Digo, circula mucha más información alrededor de la salud de personas trans de boca en boca, de compañero a compañera, a la inversa y en todas las lógicas posibles, que la información que efectivamente se nos brinda en los dispositivos de salud. Teniendo todo este marco normativo que nombraba Mariana y que humildemente agregué algunas cosas, seguimos sosteniendo nuestra vida en términos de salud a través de las recomendaciones de pares, lo cual nos pone en situación de precariedad todo el tiempo, porque sabemos que hay información que muchas veces es errónea o que muchas veces es insuficiente, y tomar una decisión con la información insuficiente tiene claramente un efecto en la vida. Entonces también pensar que la deficiencia en la prestación en los dispositivos de salud hace a esa precaria o escasa posibilidad de vida que tenemos las personas trans en la región. Quería agregar, antes de que me olvide, cuando Mariana habló del último manual que hay sobre enfermedades emitido por la CIE, ahí es muy interesante pensar por qué las comunidades trans y travestis a nivel global nos damos esta discusión. Como muchos de nosotros sabemos, Argentina es de los pocos países en el mundo que tiene 3 sistemas de salud que funcionan en paralelo: público, obra social y prepaga. En la mayoría del mundo el derecho a la salud es un derecho privado que depende estrictamente de si tenemos trabajo o no, o si podemos pagar o no una prepaga. Entonces, muchas veces las personas trans que viven en otros territorios por fuera de Argentina, lamentablemente tienen que aceptar esa categoría patologizante para poder acceder a la salud transicional, porque de otra manera deberían pagarla, ¿sí? Yo justamente tuve la suerte de estar hace unas 2 semanas en un congreso internacional de salud que se hizo para personas trans. Hubo gente de todo el mundo y realmente, si bien tenemos muchísimo por mejorar en nuestro territorio, quiero decir que me da como muchísima calma saber que tenemos un marco normativo y movimientos sociales, además de los marcos normativos, que sostienen y defienden el derecho a la salud
y especialmente a la salud pública. Entonces nosotros sí podríamos decir tranquilamente, la verdad es que hay que despatologizar al 100% a la identidad trans, travesti, no binaria, pero también tener conciencia de que si le demandamos eso a la Organización Mundial de la Salud, es muy probable que estemos dejando a mucha gente que vive en otros territorios por fuera del acceso a la salud transicional, o a la que va a acceder únicamente pagando. Entonces ahí hay una tensión entre los movimientos trans y travestis que dicen, está bien, no queremos ser patologizados, pero tampoco tenemos las condiciones materiales para pagar nuestra salud transicional. Entonces, si que existe esa categoría en el CIE nos permite acceder a la salud, preferimos que de alguna manera sean incongruencias o de variables en la sexualidad de las personas a quedar expulsadas del sistema de salud. Esto lo digo porque es una discusión muy fuerte al interior de los movimientos en términos internacionales, y a nosotros que tenemos garantizadas muchas cuestiones por nuestros marcos normativos, nos parece que esa lógica retrasa. Yo creo que esa lógica da cuenta de las condiciones de lucha en otros territorios, entonces no podemos como de alguna manera desmarcarnos o desentendernos de esa lucha que están llevando adelante otras personas trans en el mundo. Me parece, soy muy mal administrador del tiempo, así que si alguien me quiere decir que vaya redondeando o algo, se los voy a agradecer. Soy muy mal administrador en líneas generales, no solo del tiempo, pero con el tiempo me pasa esto. Por ahí dejarle algunos conceptos a mano que no sé si pudieron charlar en el encuentro anterior. Las comunidades trans y travestis venimos hablando de cisexismo como una forma de violencia estructural, ¿sí? Como los feminismos hablan de machismos y como los movimientos negros hablan de racismo, las personas trans y travestis y no binarias hablamos de cisexismo como esa jerarquización que muchas veces por acción, omisión o desconocimiento hacen las personas alrededor de que las personas cisgénero, ¿sí? Que son aquellas que se identifican con el mismo género que les fue asignado al nacer, tienen un valor superior o mejor en relación a las personas travestis trans. Usamos este término y necesitamos que este término se visibilice porque sabemos que lo que no se nombra difícilmente se construya, entonces hablamos del cisexismo para decir esta es la violencia específica que enfrentamos. La enfrentamos en los dispositivos de salud, la enfrentamos en la vida en general, pero hoy quería por ahí acercarle algunas reflexiones alrededor de lo que tiene que ver con los sistemas de salud. Muchas veces cuando me encuentro en estas charlas o en congresos con trabajadores y trabajadoras de la salud, dicen, una de las cosas que nos suelen decir es como, bueno, se sabe muy poco de la salud trans y travesti. Yo ahí vengo a hacerles una propuesta que tiene presupuesto cero, porque después podríamos discutir los presupuestos sobre capacitación, ¿no? Digo, como esa es otra discusión. Pero hay un movimiento que podemos hacer que tiene cero presupuesto y que es preguntarnos si en realidad no es que se sabe demasiado, o sea, no estamos sobreformados alrededor de las personas cisgénero. Y por eso todo el tiempo pensamos desde una lógica cisexual la salud de todos los cuerpos sexuados, sean cis o no. Digo, y no solo es un problema que enfrentamos las personas trans, también tenemos una formación en salud que es heteronormativa, o sea, que naturaliza la idea de que todas las personas, por definición, son o deberían ser, porque también hay un deseo ahí implícito, heterosexuales, ¿sí? Entonces, me parece que el primer movimiento que podemos hacer como prestadores de salud, y cuando digo prestadores no me refiero solo a la persona que está ejerciendo una especialidad, el dispositivo de salud es un dispositivo desde que llegaste hasta la puerta hasta que volviste a tu casa. Entonces, estas violencias estructurales que enfrentamos, las enfrentamos cuando nos piden el DNI y no tenemos hecho el cambio registral, o sí, pero de todas maneras, mi nombre, por ejemplo, es S. Negro. Me puse negro de nombre después de discutir mucho en el registro civil, ¿sí? Digo, y llego a un dispositivo de salud y lo primero que me dicen es, ¿te llamás negro? Como, ya, eso es rarísimo. Nadie se pregunta si no hay un racismo ahí atrás, como nadie le pregunta a la piba que se llama Blanca o Clara o Celeste si se llama Celeste. Ahora aparece un chabón que se llama Negro y es como, suena la alarma, esto es un chiste, no puede ser en serio. Bueno, eso es racismo. Digo, y no estoy pensando que esa persona va a salir a matar a alguien de color, pero de alguna manera ese racismo internalizado que le permite la sonrisa socarrona, que le permite la pregunta fuera de lugar,
habilita las condiciones necesarias para que después vaya otro y mate a alguien porque es negro, ¿sí? Digo, cuando hablamos de las violencias en términos de eso que queremos cambiar, no siempre somos quien ejecuta el arma. Digo, generalmente no lo somos, pero muchas veces, por acción o omisión, admitimos que esa violencia circule de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de gordofobia, de capacitismo, de transodio, digo, de sexismo en general, digo, hay muchísimas maneras de ser parte del conflicto. Y una de las maneras es no mediar cuando la violencia sucede, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una compañera o un compañero que se burla del nombre de alguien, es decirle, che, lo que estás haciendo está mal. Como, no vamos a pedir ni cárcel, ni que esa persona pierda el trabajo, pero sí empezar a señalar esa práctica que queremos que se cambie, porque es la práctica que en algún lugar empieza a generar el sedimento para que haya violencias mayores. No me quiero ir del tema, pero siempre me voy. Digo, el primer movimiento me parece es pensar que nuestra formación en general, desde que vamos a un jardín de infantes hasta que pasamos la carrera de formación superior y la especialidad, suele estar centrada en la cisexualidad y suele estar centrada en la heterosexualidad como únicas formas posibles de existencia. Entonces, viene un cuerpo sexuado y lo leemos desde esa lógica. Todos los cuerpos son sexuados, no solo lo de las personas trans, pero digo, siempre lo leemos en esa lógica. Asociamos, por ejemplo, la capacidad reproductiva al género, ¿sí? ¿Por qué asociar la capacidad reproductiva al género si es una capacidad? No define qué es esa persona en sí. En líneas generales, ese me parece un primer gesto, como poner en duda lo que sabemos, poner en duda esa formación que históricamente ha naturalizado y ha puesto la centralidad en la cisexualidad y en la heterosexualidad como forma de organización social dominante y deseada, ¿sí? Les iba a traer algunas recomendaciones. Mi libro no, porque el aborto ya salió y nada, ahora tenemos que garantizar que se cumpla. Mi libro es más un diálogo con los feminismos y con estas lógicas que muchas veces en pos de la construcción de derechos visibilizamos a un sujeto del derecho como único y le estamos negando el derecho a otros. Digo, fue muy cruel la discusión entre por qué hablar de personas con capacidad de gestar y por qué seguir jerarquizando mujeres y personas con capacidad de gestar. Digo, eso sigue produciendo una subalternidad que a la hora de acceder al derecho se concreta en el trato que reciben algunas personas en un dispositivo de salud cuando van a pedir un aborto, pero sí recomendarles, digo, más allá de mi libro, si quieren yo ahora puedo circular el PDF porque es libre, recomendarles el trabajo de un trabajador social trans que se llama Ann Milet, que es argentino, y que él es trabajador social, pero hizo su especialidad en dispositivos de salud mental. Ann trabaja sobre cisexismo y salud, y hace una serie de propuestas muy interesantes, entre ellas las que retome yo, que es la heterosexualización de los dispositivos de salud, o sea, corrernos de ese lugar de centralidad, hackearlo, desestabilizarlo. Lo necesario es desnaturalizar, porque lo que nos ha sucedido es que hemos naturalizado la heterosexualidad y la cisexualidad, entonces de alguna manera hay que desestabilizar ese orden, y precisamente lo que tenemos que evitar ahí es la pregunta. Digo, ¿qué estamos pensando cuando entra una persona trans? No sé, a mí me pasa muchas veces que llego a un dispositivo de salud porque me golpeé, que me pasa muy seguido, soy lo que denominan personas torpes, en líneas generales, entonces por ahí llego y ya, me maltrató la persona en admisión, me maltrató el primer médico que me derivó a trauma, y cuando llego a trauma digo, che, me duele el brazo, pero seguramente lo estoy diciendo ya atravesado por los maltratos que tuve que admitir antes, y entonces la persona que me atiende en trauma lo primero que hace es preguntarse si yo estoy así de mal porque soy trans. No, la verdad es que estoy así de mal porque hay cisexismo estructural y lo que me duele es el brazo porque me caí y me quebré, no porque soy trans. Digo, empezar a preguntarnos a dónde estamos buscando desarticular esas lógicas que impiden que las personas trans podamos permanecer en el sistema de salud. Porque también hay dos situaciones muy diferentes. Una cosa es ir a la guardia ante una urgencia, ¿sí?, que uno siempre termina eligiendo entre su derecho a la identidad y su derecho a la salud, ¿no? Porque querés que te atiendan, que te hagan la placa, que te digan si estás o no quebrado y que te pongan o no un yeso. No sé si se siguen usando los yesos, pero bueno, ya dije que tengo 40 años.
Y otra cosa es, por ejemplo, ir a un dispositivo de salud que me acompañe en mi salud transicional. Digo, ahí no solo voy a tener que ingresar al dispositivo de salud, sino que voy a tener que permanecer en el dispositivo de salud. Entonces, para permanecer vamos a tener que redoblar esa apuesta donde quitar la mirada en la persona trans y empezar a pensar las lógicas cisexistas que impiden que esa persona trans dure y sea contenida y acompañada en la toma de decisiones dentro de los dispositivos. Dice, tenés que ir cerrando. Perfecto. Les voy a pasar también el libro de Anne, medio de contramano, tengo el PDF, si les interesa, es un libro corto con una serie de recomendaciones y ejercicios alrededor de las preguntas que podemos hacernos como trabajadores de la salud a la hora de cuál es el paciente que esperamos, porque en este cisexismo estructural siempre estamos esperando un paciente, ¿no? Un paciente con determinada capacidad, de determinado color, de determinado género, con determinado acceso educativo, ¿sí? Y cuando ese paciente no llega, lo que se interpone ahí son todos nuestros prejuicios para impedir el acompañamiento a esas personas. Entonces, también les voy a compartir ahora por el chat el PDF de este libro, que es muy cortito, se los recomiendo un montón. Creo que más que pensar en qué tienen las personas trans para decirnos sobre la salud, tendríamos que pensar qué podemos decir nosotros mismos alrededor del cisexismo en los dispositivos de los que somos parte. Digo, ese es un gran movimiento y un primer movimiento para desarticular esa expulsión estructural que luego se cristaliza en vidas menos vivibles o vidas de una perspectiva de 35 a 40 años. Quedo abierto para las preguntas, perdón que soy medio caótico para hablar, y gracias de nuevo por el espacio y por la escucha. Ezequiel, muchísimas gracias, hermoso escucharte realmente. Ahora seguimos con el Consultorio de Diversidad de Género del Hospital Cordero de San Fernando. Están de ese consultorio Cristina Calderón, licenciada en obstetricia, Daniela Treco, médica clínica, y María Gabriela Puebla, colega mía, trabajadora social. Tienen la palabra. ¿Están? Sí, Mario, están hablando, pero No se oye. no se oye y no están muteadas. Deben tener un problema con el micrófono. Probablemente, sí. No tengo el teléfono para avisarles que no se las escucha. Esperá que yo le aviso a Dani. ¿Están hablando? Sí, ¿Me están escuchan? hablando. Sí. Sí, están hablando, pero porque tienen el micrófono abierto, pero no pero hay sonido. No las veo. Bueno, hablo con Dani. Ahí yo le aviso a Gaby Puebla. En todo caso, Mario, si querés, seguimos con otros. Y Ok, bueno. después volvemos. Entonces, seguimos con el dispositivo territorial de Mar del Plata, el Programa Municipal de Salud y Diversidad. Ahí van a estar Gabriel Celaya, que es licenciado en enfermería, y Lourdes Viñolo, que es médica generalista. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Un placer escuchar ese negro, no tenía el gusto de conocerte, y sí, realmente hace 1 año y medio que estoy trabajando en esta temática, y la interpelación a las propias vivencias y a los propios prejuicios es constante, porque uno no se da cuenta de qué manera venimos formateados, como vos marcabas recién, así con ideas y preconceptos y prejuicios. Entonces, en lo personal me ha resultado sumamente enriquecedor ponerme a trabajar en esta temática de la que desconocía todo, o casi todo. Haciendo una breve cronología, con Lourdes recién por privado decíamos, habla vos primero, no vos primero. En realidad, yo decía que ella hable primero porque en Mar del Plata empezó los procesos de modificación, de acompañamiento, modificaciones corporales hormonales, comenzaron en un pequeño centro de salud llamado Jorge Newbery, muy lejos, por el laburo incesante de Lourdes y Nicolás Sanier, que es otro colega de ella que hoy no pudo estar presente.
Y hace un año y pico a Nicolás le fue propuesto, y ahí me invitó a participar, en la creación de un dispositivo un poco más geográficamente accesible y con la idea de la transdisciplina. Me invitó a mi enfermero, escribimos entre él y yo un poquito el proyecto, que luego de pasar a ser ese solo consultorio, se nos propuso que fuera un programa municipal, para que fuera transversal a todos los dispositivos que tenemos en los 34 CAPs que hay en nuestro municipio, digamos. Presentamos ese programa y desde el primer momento dijimos que necesitamos una trabajadora social, una trabajadora de salud mental, no porque sea un requisito como la ley marca la despatologización, no es que tienen que ser evaluados por alguien de salud mental, pero muchas veces es una necesidad que los consultantes refieren, que quieren tener profesionales, entonces pedimos psicólogo, trabajador social y alguien de la comunidad, porque la bibliografía que consultábamos en cuanto a la constitución de estos espacios recomendaba fuertemente que hubiera alguien de la comunidad dentro del propio equipo. Después de este año y pico largo que les digo, atravesado por la pandemia que todos conocemos, recién hace un par de meses tuvimos el gran gusto de que Mariana pase a ser compañera nuestra. Ella trabaja en derechos humanos en nuestro municipio, pero los miércoles en nuestro espacio está con nosotros. Hace no mucho más la tenemos a Magali Sánchez, que anda por acá entre los asistentes también, como trabajadora social. Terminamos de escribir ese proyecto y hace recién un par de meses, la burocracia estatal la conocerán los presentes sobradamente, no voy a abundar, recién hace un par de meses se le puso firma y hubo un decreto que avaló este programa. Una vez constituidos como programa, entre los varios objetivos que tenemos es el de transversalizar esta situación para que las personas trans puedan ser atendidas en cualquiera de los 34 CAPs que hay. Lo más sencillo fue coordinar con Lourdes, que ya viene trabajando hace un montón la temática, y con María, que es otra médica generalista, jefa de las residencias de las PRIM, las residencias interdisciplinarias que hay en Mar del Plata. Entonces articulamos entre el CAPS en donde trabaja Lourdes, que es Santa Rita, el que trabaja María en el barrio Libertad, y nosotros como el equipo que cuenta con más cantidad de profesionales diversos, digamos. Y bueno, y los desafíos desde que empezamos con esto son incesantes en cuanto a lo que marcaba es la propia interpelación a nosotros mismos sobre las posturas que tenemos en salud. Yo hace 26 años que soy enfermero y me puse a pensar cuántas veces tuve pacientes o gente a mi cuidado, personas trans, y los contaba con los dedos de la mano. Digo, ¿dónde están esas personas? Porque nunca me he dado cuenta que no venían. Las veces que traté con estas personas fueron en marcos de violencia y un maltrato supino. Hablo del año 2000, Fundación Favaloro, todo bien, pero había una mujer trans operada y mi jefa sacó el cartel con su nombre elegido y puso, se llama Jorge, y nos dijo que se llamaba Jorge y todos lo asumimos como que bueno, está bien, no sé. Entonces, el desafío es constante, estamos haciendo capacitaciones en lo referente a la técnica, etcétera, pero me parece que lo más rico que tiene esto es interpelarnos a nosotros mismos, qué tipo de prácticas hacemos, en cómo nos ponemos en una situación de superioridad, como decía ese, es como que ser trans es un disvalor. Aún para nosotros, o yo siendo miembro de la comunidad como gay, asumido, fuera de closet, hace 1000 años, nosotros mismos, los gays, discriminamos siempre a las travestis porque son quilomberas, porque se les nota, porque bla, bla, bla. Entonces, las cosas que nos atraviesan, es re loco que ni nos damos cuenta, y las tenemos muy en casa. No se escucha. No se está escuchando. Para Gaby, que no se te escucha. Perdón, tengo Ahí una está. señal un poco inestable, vivo lejos y... Ah, sí. El desafío, decía, ¿mejoró? El desafío es ese tránsito que mencionaba desde la puerta del centro de salud hasta llegar al consultorio, tenés que pasar a veces por un policía, después por un triage, por la cuestión del COVID, después por un administrativo, y recién llegás a un lugar que presumimos que es amigable, donde vamos a no discriminar. Pero la gente llega y nos dice esto que él menciona, que el policía le dijo no sé qué en la puerta, hace unos 15 días tuvimos un inconveniente con un administrativo que decían que el fulanito tenía VIH y sífilis, a ver si alguien lo atiende, no sé qué. Y para cuando llegó a nuestro consultorio, esta persona estaba
No, de hecho no llegó, se comunicó luego por WhatsApp a un número que tenemos para sacar los turnos para decirnos que había sido muy maltratada. Entonces, nuestros desafíos son un montón: consolidarnos como equipo, trabajar en la transversalidad que les menciono, para que más allá de Santa Rita y Libertad, que son los otros CAPS que acompañan estos procesos, ojalá sean 31 más que nos faltan por llegar, y atravesar con nuestras sensibilizaciones, no sé si capacitaciones, sensibilizaciones con el tema al menos, a todos los integrantes del equipo de salud, profesionales o no, al policía de la puerta, al administrativo, a nuestros pares, a las autoridades, que nos llevó mucho tiempo convencer de la necesidad de que Mariana estuviera trabajando con nosotros. Pero bueno, en eso estamos, y muy contentos, y asumiendo el desafío. Y Lourdes, por favor, si querés, nuestros 15 minutos repartámoslos. Gracias, CICOP, por la participación, y feliz de que estas instancias de encuentro y de sensibilización se hagan cada vez más frecuentes. Lourdes. Sí, bueno, gracias por la invitación. Gracias, Mariana, que es un placer tenerte en el equipo del 1. Y gracias, Ese, también, que estuvo buenísimo todo lo que dijiste. Nosotros en Mar del Plata empezamos hace 5 o 6 años más o menos, que en realidad empezó Nicolás, que es este médico generalista que hoy no pudo estar, a sensibilizarse, digamos, porque también es esto, ¿no? Nosotros salimos de la UBA, institución más heteronormada, creo que no existe. Y nunca habíamos tenido en toda la carrera de medicina o sea, no se mencionó nunca personas trans. O sea, salimos sin saber qué significaba que una persona fuese trans, o mismo las diversidades, ¿no? Como fue tan heteronormada toda nuestra formación, que cuando uno sale al campo de la clínica y al campo, digamos, del consultorio, te encontrás con un montón de situaciones que realmente no sabés cómo tratar y cómo acompañar. Yo acuerdo muchísimo con esto que decía Ese, de que en realidad el sistema de salud acompaña a las personas en las decisiones que toman y en los caminos que están dispuestos a recorrer. Y me parece como súper importante ese concepto, porque muchas veces pensamos como que tenemos que posicionarnos de alguna forma o hacer algo, y muchas veces es escuchar y acompañar simplemente, y sobre todo esto, escuchar qué es lo que pretende la otra persona, ¿no? Y así medio que empezamos improvisando totalmente a acompañar a personas trans. Yo la primera vez que me encontré en el consultorio con una persona trans, no sabía qué hacer casi. Era como, bueno, te escucho y después veo, que le pregunto a Nico a ver qué opciones hay y qué tengo que hacer. Y en realidad después me fui dando cuenta que es esto: mientras más usamos la empatía y escuchamos y acompañamos, las personas se van abriendo y van contándonos y haciéndonos parte también de la transición. Y como profesional de salud, me parece re interesante esto, que es que las personas trans te hacen parte de su proceso. Y yo viví un montón de situaciones súper lindas y súper emocionantes, que hoy en día veo la transición de las personas, digo, wow, ¿cómo cambió y cómo pudo evolucionar y posicionarse en el deseo de lo que quería hacer esa persona, ¿no? Es acompañar el deseo de lo que la otra persona nos está pidiendo, y desde una escucha totalmente, digamos, abierta. Así que la verdad es que, digamos, todos estos años hicimos muchísimas cosas. De hecho, bueno, también se generó el consultorio del 1, que también fue muy importante, porque estábamos en un consultorio muy periférico, y eso también hacía que el acceso fuese un poco restringido. Si bien en Mar del Plata tenemos ahora 3 consultorios amigables, entre muchas comillas, nos falta un montón. Digamos, lo que nosotros y nosotros pretendemos es que las personas puedan atenderse en la sala que le quede más cerca, digamos, o más cómoda, y no que tengan que ir a un consultorio, digamos, que es como la estrategia de discriminación positiva, que bueno, es la que tenemos y la que hay en este momento, pero la que pretendemos también hackear, como decía Ese, para sensibilizar a todo el sistema de salud y que se puedan atender donde las personas quieran. Una de las patas más importantes, que esto también lo tenemos que decir, digamos, más allá de nuestros consultorios, el programa de provincia de diversidad nos prevé
las hormonas, entonces eso es una pata súper importante porque los tratamientos, las terapias, digamos, y las hormonas son caras, entonces eso es una pata muy importante que nos prevé la provincia. Y bueno, muchas veces se arranca por ahí, porque muchas personas por ahí venían comprándolas y no pueden comprarla más, entonces empiezan a venir al consultorio, y muchas veces es una estrategia para empezar a hacer controles de salud, o ver otras situaciones que no tienen que ver por ahí con la salud sexual o con la diversidad, pero que tampoco se estaban pudiendo resolver porque las personas no se acercan al sistema de salud cuando el sistema de salud es expulsivo, o bueno, por ahí atenderse para hacer una terapia psicológica, no por ser trans, sino por otras cuestiones, ¿no? Es esto de pensar que las personas trans solo lo único que tienen son problemas que tienen que ver con las hormonas y con la sexualidad, como si no pudiesen ser diabéticos, hipertensos, o tener angustia o un duelo que no pueden resolver, ¿no? Entonces, bueno, como empezar a ver la salud de una forma integral y acompañar eso, digamos, ¿no? Como que parece obvio, a veces uno lo piensa como obvio, pero no, nada es obvio. Más cuando nos formamos en instituciones tan heteronormadas como la UBA. Y otra, bueno, la UBA y otras, ¿no? También. También yo y Nico somos docentes de la Universidad de Mar del Plata, y estamos haciendo un trabajo de investigación con personas trans y el uso de hormonas más que nada, y entrevistamos a una chica trans que es estudiante de medicina, y a un chico trans también que es estudiante de medicina, y eso, la verdad que para nosotros fue una experiencia que estuvo muy buena, porque en la escuela de medicina tiene una mirada totalmente distinta, ¿no? También, yo creo que las nuevas generaciones están cambiando un poco la formación médica, sobre todo, y, para que ahora después te leo el comentario ese. No me distraigas, que me pierdo. No, mentira. Y bueno, le estaba comentando lo de la escuela de medicina, y tratamos como siempre de instalar la temática y de ver la diversidad de los cuerpos en general, y nos contaban la experiencia como estudiantes, estas dos personas trans, y la verdad que fue como súper interesante saber que se estaban sintiendo incluidas y que no habían tenido ningún tipo de discriminación, y que estaban pudiendo formarse como médicos, y pensar en el futuro que va a haber médicos que van a ser trans también, y que eso de pronto, digamos, se van a empezar a caer estas cosas, y estamos de a poquito hackeando el sistema, de a poco, digamos, pero bueno, necesitamos como ir con más fortaleza y llegar a más lugares y sensibilizar más, digamos, porque queremos pasar de que haya espacios puntuales de atención a que las personas puedan atenderse en cualquier lado, digamos, y que no les pase. La otra vez me comentaba una paciente, una paciente trans, con el cambio de DNI hecho, con toda su imagen de mujer, que tuvo una urgencia, vino una ambulancia y la trataban como masculino. Sí, pero tenés el DNI cambiado, o sea, estás viendo que es una mujer y que se llama como mujer, y la estás tratando como su identidad que ya no es. Muy loco, ¿no? Eso, es como ese tipo de discriminaciones que hoy en día siguen sucediendo, que bueno, tenemos que cambiarlo, hay que cambiar el sistema de a poco. Y ahí voy a leer el comentario que dice, las terapias hormonales suelen funcionar como puerta de entrada al sistema de salud, es decir, como está diciendo, este acceso a la salud transicional, lo que nos acerca a otras prestaciones en salud, tal cual. Vos sabés que ahora que nosotros con Nico también empezamos hace muchos años en Mar del Plata a acompañar procesos de interrupciones voluntarias de embarazo, en ese momento interrupciones legales, y siempre hacemos medio un paralelismo también con lo que pasó un poco con el aborto, porque el aborto para nosotros en ese momento también fue la puerta de entrada al sistema de salud y a otro tipo de atenciones, y con esto pasa mucho también. Y digo solo una cosa porque Mario me está apurando. Tenemos una deuda también, lo que estamos viviendo y viendo en Mar del Plata, es que las identidades masculinas, trans masculinas, la están pasando un poco mejor y están pudiendo acceder un poco más al sistema de salud, y las feminidades trans están más excluidas.
Digamos, yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de ser mujer, ¿no? Con todo esto de las dificultades que tenemos las mujeres en el sistema de salud, pero como que estamos viendo esto, ¿no? Que tenemos muchos pacientes chicos trans, identidades trans masculinas, y nos están quedando afuera las feminidades trans y las travestis, ¿no? También como poblaciones también más vulneradas por el sistema, por todos los sistemas y sobre todo por el sistema de salud. Entonces, bueno, estamos como pensando también con Gaby estrategias, sobre todo territoriales, para poder acercar la salud a esas personas, ¿no? Y que se acerquen también. Bueno, no digo más nada, me callo. Muchas gracias, muy bueno. Me hiciste sentir mal con el me callo, pero bueno, ahí estamos. ¿Las compañías del Cordero ya tienen audio? Sí, acá estamos. Listo, la palabra es de ustedes, chicas. Ahora sí podemos hablar. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Yo soy Cristina Calderón, licenciada en obstetricia del Hospital Petrona B. de Cordero de San Fernando. Bueno, les vamos a contar más o menos nuestra experiencia, cómo se empezó a gestar esto en medio de la pandemia. Presenté un proyecto a dirección para poder crear un consultorio amigable de diversidad de género en el hospital, ya que en San Fernando creíamos que toda la población del colectivo LGTB no tenía un lugar de escucha y un lugar de entrada para la salud integral. Y lo presentamos en dirección, lo aceptaron perfectamente, les encantó la idea. Así que, bueno, me puse en contacto ahí con la doctora Daniela Treco, que es médica clínica acá del hospital. También ya veníamos hablando, le encantó la idea, así que empezamos a recorrer todos los servicios en forma individual, contándoles cuál era la idea de hacer el consultorio para ir formando un equipo interdisciplinario. Y pedimos un referente de cada servicio, y así logramos reunir todo el equipo, y entre todos empezamos a perfeccionarnos, a hacer cursos, a perfeccionarnos en el manejo, en actualizaciones, en formación de modificación corporal para las personas trans, travestis y no binarias. Y bueno, y así empezamos este recorrido hasta que nos pusimos en contacto con chicos integrantes del colectivo para ver realmente cuáles eran sus necesidades, sus intereses, y así fuimos armando el consultorio. Y bueno, también nos pusimos en contacto con gente del registro civil para poder ayudarlos también en su cambio de documentación registral para el que lo necesitara. Y así fuimos armándolo. Nosotros tenemos nuestro consultorio que lo inauguramos hace un mes, y por ahora atendemos los días lunes a partir de las 11 de la mañana. Ya tenemos nuestros primeros usuarios, y bueno, hicimos los análisis, estamos en la espera de la medicación que venga de provincia para empezar a hormonizar. La doctora Treco es la encargada de hacer la hormonización. Y bueno, generalmente nosotros cuando empezamos la consulta tratamos de ver qué los llevó al consultorio, y muchos vienen con muchas dudas, con muchos intereses de información, y muchos vienen directamente a hormonizarse. Y bueno, tratamos de hablarles de los pros, de los contras, de los tiempos que lleva cada uno, las pautas, los cambios de hábitos. Hablamos también de anticoncepción, el buen uso de preservativo, de campos de látex para quien lo necesite. También hablamos mucho también de fertilidad, del deseo o no de una paternidad en un futuro. Bueno, de enfermedades de transmisión sexual, todo el seguimiento, y que hablamos de los que vienen para hormonizarse, que tengan una hormonización corporal segura, tratando de desaconsejar los tratamientos caseros, y bueno, y los que ya empezaron,
tratar de hacer un control, un seguimiento para prevenir las lesiones de piel. También pautas de alarmas para las lesiones genitales, ya sea por el uso de cintas adhesivas o por el truqueo, por la compresión mamaria también. Y bueno, tratamos de aconsejar el buen uso del binder. Bueno, y así vamos transitando esta primer fase del consultorio. Bueno, también logramos el primer ingreso de nuestro primer compañero a través del cupo trans, y hay dos chicos más que están haciendo los trámites para ingresar. Bueno, en definitiva, lo que queremos es un lugar de escucha, de acompañamiento, de promoción, para lograr una salud integral para toda la población, pero sobre todas las cosas, con mucha empatía y mucho respeto hacia todos y todas. La doctora Treco no pudo estar hoy acá, que ella es la encargada de armonización, que iba a hablar al respecto porque está de guardia y tiene la guardia muy llena y no va a poder estar. Acá le paso la palabra a mi compañera, la trabajadora social, Gaby, que les va a hablar de otra parte del consultorio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros. Yo para cortito, porque sé que tengo un poquito tiempo, pero bueno, nosotras en primer lugar con la compañera también, que no sé si está conectada porque no puedo ver, con Ingrid, que es de ahí, bueno, la jefa del servicio, cuando se nos hizo la propuesta de poder participar y ser parte, digamos, del consultorio, obviamente que dijimos que sí, pero también nosotros pensamos la salud, como vinieron planteando los distintos compañeros recién, de manera integral, ¿no? Si bien tenemos nuestro posicionamiento y de entenderlo como un proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, digamos, pensamos eso integralmente, ¿no? Y tener en cuenta esos procesos, tanto lo social como lo subjetivo, que es muy importante, me parece, y multideterminante, digamos. Y a su vez, como yo escuchaba, digo, nosotros también queremos romper con esa práctica que un poco se nos impone desde el sistema sanitario cuando entramos, digamos. Yo hice la resi acá, me pude formar acá, digo, pero bueno, como que también vemos que eso viene muy marcado. Así que poder repensar nuestras prácticas, poder transformarlas y ser parte de estos espacios es también todo un desafío y que las compañeras nos propusieron, ¿no? Y después no quería dejar de lado, digo, que seguimos en un contexto de pandemia en el cual se visibilizó cómo se encuentra nuestro sistema sanitario, cómo nos encontramos también nosotros los trabajadores de la salud, y a su vez cómo se encuentran las personas que quieren acceder al sistema sanitario y cuáles son sus condiciones, ¿no? Que es una población muy vulnerable, como lo dijo ese también anteriormente, y por eso apostamos a poder construir este dispositivo de manera integral y construyendo la interdisciplina, digamos. Ese es nuestro posicionamiento y es a lo que queremos, digamos, en seguir construyendo este espacio. Y después, bueno, por otro lugar, como les decía, poder desnaturalizar las prácticas históricas y sociales con las cuales nosotros venimos medio chipeados, también como decía la compañera anterior, poder romper con eso y transformar con eso, bueno, que es una tarea día a día, digamos, que tenemos los profesionales de la salud y como trabajadores también de la salud. Y en nuestro caso particular del servicio social, nada, orientamos nuestra práctica, nuestra intervención, asesoramos, articulamos con otras instituciones y a su vez escuchamos mucho. Escuchamos esa historia social, esa singularidad y esa particularidad atravesada por un contexto y por un lugar en el cual
todos estamos por ahí atravesados, pero bueno, estas historias son particulares y vienen atravesando todo este proceso. Bueno, nosotros acompañamos y orientamos, y esa es un poco nuestra tarea y el desafío que tenemos en este consultorio bueno, que es nuevito, pero que queremos ahí ponerle toda la fuerza para que siga construyéndose, digamos. Eso. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Felicitaciones por el emprendimiento y la lucha para tener este consultorio, que no es fácil. Y ahora seguimos con el Centro de Salud Sur de Necochea. Me pasaron esta data, yo le digo como me la pasaron. Va a estar Cecilia, que es secretaria, Juliana, nutricionista, Nancy de maestranza, Flavia, médica generalista, y Verónica, psicóloga. No tenemos apellidos, pero está todo bien. Tienen la palabra, chicas. Hola. Ahí está. ¿Qué tal? Estoy con muy mala señal. Yo soy Flavia Agüero de Necochea. Soy la que estoy ahí alentando en el chat al grupo de Mar del Plata, que son unos genios, tanto Nicolás, Lourdes, un montón de gente que trabajan ahí, que gracias a ellos nosotros arrancamos también en NECO. La historia viene desde hace como 3 años atrás, en una capacitación que dio el ministerio, que preguntaron quién quería ir, y bueno, yo me ofrecí, y era solamente, o sea, llegué a ir a la última capacitación, que era para la carga de datos del programa. No teníamos ni idea en Necochea que el programa existía, la municipalidad tampoco tenía ni idea de qué es a dónde nos mandaban. Y después de esa capacitación nos empezaron a mandar pacientes que con Nicolás, y gracias a las derivaciones a Mar del Plata, pudimos empezar a ofrecer una respuesta, primero derivándolos a Mar del, y después haciendo el acompañamiento del trabajo acá. Una cosa muy importante dentro de todo lo que contaba Lourdes, que es tal cual lo que consideraba yo, es que el programa, y tanto provincia como nación, hay capacitaciones constantes que son gratuitas y que nos permiten a los profesionales estar capacitándonos en todo sentido, tanto médicos, psicólogos, de todo tipo, para poder atender. Entonces no hay como en Necochea somos recién el primer equipo interdisciplinario, intersectorial que existe, porque ahora van a ir hablando mis compañeras para contar un poquito de la experiencia que tenemos, que tiene que ver con lo que fuimos haciendo. El consultorio se fue conformando, todavía estamos en proyecto, nosotros no tenemos la idea de poder trabajar algo exclusivo en un consultorio de salud integral, entonces brindamos todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, y para las personas de la comunidad trans, no solamente para lo que es hormonización, sino pacientes que quieren consultar, nos llaman el consultorio amigable, que a mí no me gusta que se le diga amigable, porque tienen que ser, como dice Lourdes, en todos los centros de salud, que haya dispositivos que puedan atender a las personas de la comunidad trans. Entonces, bueno, de a poquito fuimos conformando profesionales, y ahora estamos acá con alguien de género, que es la psicóloga que participa de las entrevistas, con la nutricionista, bueno, la secretaria, la odontóloga que en este momento no puede estar, y bueno, hacemos una atención que no solamente es entregar las hormonas, sino que tratar de que estas personas puedan ingresar al sistema de salud para poder tener una atención integral en salud, no solamente recibir hormonas. Entonces tenemos así pacientes que ahora ya vamos 14 pacientes, pero hay 2, por ejemplo, que decidieron no hormonizarse, otros más que hizo una consulta y nada más. Después hay 11 en tratamiento más o menos, porque ahora ingresaron unos nuevos, hay adolescentes, la persona más chiquita es de 16 años, con 15 ingresó una y ya cumplió los 16. Somos muy nuevitos, muy, muy fresquitos en todo esto. Y bueno, vuelvo a agradecer al equipo de Mar del Plata, que gracias a ellos en los primeros pasos, siempre con las dudas y todo, hasta que empezamos a darnos cuenta de todas las capacitaciones que daba el programa, pudimos llevar adelante y animarnos a llevar el consultorio. Así que, bueno, nada, ahora voy a dar paso a mis compañeros para que vayan charlando. No sé, Vero, si estás por ahí, Sí, para que cuentes de tu experiencia. Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes.
Yo soy Verónica Lama, soy psicóloga, pertenezco dentro del municipio de Necochea a la Dirección de Políticas de Género. La dirección se creó en Necochea en 2016 aproximadamente, y en general dio mayor atención, porque era como la demanda más primordial, a las situaciones de violencia contra las mujeres. Y es recién en el último tramo, a partir de poder empezar a ampliar un poco el equipo. De hecho, yo me incorporé hace muy poco a la dirección, estoy hace más o menos de un año trabajando ahí. Pudimos empezar a abrir un poco a las demandas de las diversidades. A partir de ahí, en función de empezar a trabajar un poco en el acompañamiento de las trayectorias y de la salida de las violencias, es que a través de algunos casos entro en contacto con Flavia y con parte del equipo, y a partir de ahí ella me invita a participar, nos invita a participar como parte de quienes trabajamos en estas temáticas en el área de Necochea, que bueno, todavía es poco, pero la idea es que se pueda ampliar hacia todos los efectores de salud y otras áreas. Y a partir de ahí, que es muy poco, también muy poco tiempo, más o menos 2 meses, estamos participando del consultorio con las primeras, en principio con las primeras entrevistas. Si bien coincido con los compañeros que mencionaban que no es necesario o no es esperable patologizar todos estos tipos de consultas, la verdad es que sí es necesario dar despliegue a estas narrativas que llegan, atravesadas por silencios, por violencias, todas las violencias en muchos casos, por ocultamientos, por miedos, por exclusión, pero sí también tenemos un montón de otras problemáticas que tienen que hacer a la salud mental, que son angustias, duelos, como mencionaron los compañeros, y estamos ahí como para acompañar la llegada también a otros efectores de salud. Yo también formo parte de otro centro de salud del hospital, que es un hospital de tercer nivel, y también estamos con la posibilidad de interconectar un poco a todas las instituciones y dar una respuesta un poco más integral a las personas que se acerquen al consultorio. Bueno, le doy lugar a alguna de mis compañeras. Juli. Hola. Acá. Buenas tardes. Bueno, mi nombre, no sé si me escuchan. Sí. Mi nombre es Juliana Podio. Yo soy nutricionista. Bueno, sumé hace muy poquito al equipo. A mí me invitó Flavia. Yo trabajo en 4 centros de salud en Necochea. Un poco escuchando lo que decían en Mar del Plata, que solo 3 centros de salud, con lo grande que es Mar del Plata, ¿no? Digo, bueno, nosotros creo que para las dimensiones que tiene Necochea, vamos por buen camino, y lo que nos juega a favor es las distancias. Entonces, más que haya uno solo, tal vez es más accesible llegar, ¿no? Sería bueno que sean todos, pero vamos por ese camino. Bueno, cuando Flavia me invitó a participar del equipo, yo primero digo, no sé si estoy preparada. Bueno, no estaba preparada, todavía no sé si estoy tan preparada. Creo que lo importante son las ganas, ¿no? Como de aprender. Y bueno, como mi experiencia profesional es, creo que son... La mayoría de los casos que tengo son con sobrepeso y obesidad, así que quieren bajar de peso. Son personas que quieren bajar de peso. Así que así las trato, y vamos aprendiendo como de a 2, ¿no? En la consulta. Incluso también me sirve para preguntar vivencias, cosas. En esto creo que una de las cosas que más me cuesta es el lenguaje, entonces hablándolo con esa persona, preguntándole cómo prefiere que lo llame. Me pasó en un caso que se lo comenté a Flavia, que la misma persona tenía como que a veces se nombraba a sí misma como él o como ella. Ella misma, ¿no? Entonces, bueno, esto de ir trabajándolo como juntos. Después hay ciertas particularidades que tienen que ver con las dilipemias y bueno, cositas que se trabajan como que tienen que ver con la hormonización.
pero es como hilando muy finito. Así que, bueno, mi experiencia es muy poquita, yo recién empiezo. Me encanta formar parte del equipo. Me parece que también está bueno que todo el equipo esté formado. El equipo de salud está conformado por las secretarias, de la persona que está en la puerta, el personal de limpieza. Bueno, justamente en Sur, aunque cada agente trabaja súper bien, porque creo que desde el que la persona llega y le dan el turno, la nombran, ¿no? Creo que está Ceci, está Nani, que es la señora que se encarga de la limpieza. Cada uno está como con ganas de trabajar y de participar. Así que, bueno, nada, eso, estamos en formación. Obviamente, todavía está muchísimo más formada y siempre nos está pasando esto que decíamos, ese sí, ahí te veo. Está el tiempo, bueno, nombrando esto de las capacitaciones gratuitas y demás, que obviamente es lo que, en mi caso, es lo que más necesito, ¿no? Como seguir formándome, pero creo que habiendo ganas, estamos como formando camino. Así que, bueno, es como cortito. Te doy lugar, Ceci. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, soy la administrativa del centro de salud. En mi experiencia es un aprender día a día, tratamos de comunicarnos. No es fácil porque, bueno, o sea, vivimos en este mundo, pero bueno, a ver, desde diciembre creo que fue que se empezó a atender a los pacientes de la comunidad, porque bueno, se bajó el programa de hormonización, bien digo, en nuestro CAPS. Bueno, es aprender en cómo llamarlos, en cómo cargarlos, porque por ejemplo en los sistemas que tenemos, a veces está esa disyuntiva de que aparecen con un nombre, pero tienen otro, se identifican con otro. El tema de los turnos, cómo están cargados. Nosotros empezamos con un tema de unos papelitos a organizar para que se puedan identificar y sentir cómodos. Creo que la atención al recibirlos es hacerlos sentir bien, siempre cómodos. Creo que va por ahí. No sé. Yo, desde que trabajamos con Flavia en el CAPS, ha cambiado muchas cosas. Es una genia, una gran persona y profesional. Nada, tratamos de, bueno, que se sientan cómodos, que puedan escribir en un papel, por ejemplo, su motivo de consulta, cómo se sienten identificados con su nombre, su apellido, y nada, es muy lindo trabajar. Siempre tratamos de tratar a todos bien, cuando entran y cuando se van, tratarlos y vuelven, y que se sientan cómodos. Perdón porque no sé hablar, estoy re nerviosa, así que entenderán mi tembleque de voz, pero bueno. Una genia. Pido disculpas, pero bueno, hay un montón de cosas que puedo decir, pero se me traba. Pero bueno, tratamos de atender a todos con amor, a todos por igual, no, edades no interesan, nada, naturalizar todo. Que bueno, que la comunicación creo que es una gran parte que hace la diferencia en un montón de lugares. Pero nada, eso.
Y nada, agradecer a Flavia, que es una gran profesional, y a todo el equipo con el que trabajo, que estoy muy orgullosa. Qué grande. Gracias, Ceci, sos una diosa. De paso aprovechamos porque Ceci fue aprendiendo, así como ella está contando, con su vergüenza quizás. Este es un trabajito de hormigas que se viene contagiando. Necochea es una ciudad muy especial, en donde no solamente se trabaja desde el centro de salud esta temática, sino desde género. Ahora hay muchísimo más laburo, las comunidades en diferentes organizaciones, lesbianas, transvestis, están en constante movimiento. Entonces eso también nos ayuda a impulsar a que, ¿por qué si el resto se mueve desde salud en Necochea no nos movemos también, ¿no? Entonces esta cuestión de que cada una de las chicas iba contando, de ir contagiando el entusiasmo, el acceso a la información, la facilidad para poder comunicarnos en una ciudad chica. Nuestro centro de salud está ubicado en un lugar bastante estratégico. Vamos de a poquito y vamos ganando espacios no solamente dentro de APS, sino también en atención secundaria, a nivel terciario, ahora con la incorporación de la compañera de género, algo que estamos trabajando mucho también, como decía Lourdes hoy, la incorporación de alguien de la comunidad. Nosotros no tenemos nada formalizado, todo esto es informal, no tenemos o sea, un equipo institucionalizado como tienen en Mardel, que ese sería un objetivo maravilloso, como contaba Gabriel hoy, algo súper lindo. Es nuestro objetivo, pero bueno, los pacientes de la comunidad, cuando nos llaman para hacer una entrevista, invitamos a alguno de ellos a que la dé, entonces tratamos de que también estén incorporados en esas cuestiones, de que entre ellos mismos vayan haciendo los acompañamientos para otras personas que recién inician, fundamentalmente cuando hay cuestiones de las obras sociales que tienen que afrontar, que también son estrategias que fueron surgiendo ahí. Bueno, ya el primero dio el primer paso, entonces ese acompaña a los otros, que por lo general son jóvenes, adolescentes la mayoría, entonces van y los acompañan con sus obras sociales, entonces conseguimos, porque le damos la ley, le damos el programa, que los lean, que los miren, y que con eso se presenten a todos los trámites. Como una ciudad chica podemos hacer esto de llamar por teléfono cuando nos devuelven un informe donde dice, no sé, María Josefa Pérez, y él se identifica como Esteban Pérez. Entonces llamamos por teléfono y podemos decir, hola, ¿qué tal? Te hablo de tal. Entonces eso va dando también a que, tanto en lo público como en lo privado, esas cosas se vayan sabiendo, se sepan que es ley, que es importante respetar la identidad, respetar el nombre autopercibido. Y bueno, son pequeñas estrategias que sacamos muchísimo, yo por lo menos de las diferentes capacitaciones, y de hablar de experiencias, escuchar experiencias de otros compañeros. Así que nada, agradecidísima por la invitación. Para nosotros también es un reconocimiento muy importante que desde SICOP nos inviten a participar de esta exposición, porque creo que al ser Necochea un municipio chiquitito, nos paramos al lado de Mardel y es wow, apuntamos a eso y está buenísimo, pero como dijo Juli, si en Mardel hay 3 consultorios, nosotros con un cuarto de la población de Mardel tenemos 1, vamos bien. Y nada, tenemos un equipo lleno de amor, así que como dice Ceci, vamos por ese camino. Así que gracias. Muchísimas gracias. Bueno, las exposiciones concluyeron, terminaron, ahora es el espacio de las preguntas o reflexiones. Andamos medios cortos de tiempo, pero todo depende de si se quieren quedar o cortamos a las 8 como estaba pautado. Yo tengo toda la noche, no tengo problema. Si quieren hacer alguna reflexión, alguna pregunta, directamente no se anoten, porque piden la palabra y háganlo directamente con el micrófono abierto, ¿sí? Bueno, estamos todos tímidos. Bueno, yo te tomo un toque la palabra, así como Dale, 3 cositas pequeñas que anoté mientras iba escuchándoles. Una, partamos en serio, con sinceridad, del lugar de que todos construimos nuestra sexualidad. Entonces eso nos va a permitir desarticular la idea de que
solo las personas trans o LGBT tenemos una sexualidad construida o artificial, ¿sí? Como desbloqueemos esa idea, como la heterosexualidad se construye, la cisexualidad se construye cuando una mujer cisgénero va a un esteticista a ponerse tetas, nadie le pregunta por qué. Cuando un varón trans va a sacárselas, se hacen 11.000 preguntas alrededor de eso. Digo, damos ese movimiento de que todos, cuando nos cepillamos los dientes, nos cortamos el pelo, nos dejamos crecer las uñas, nos ponemos determinadas ropas, estamos construyendo una sexualidad. El tema es que siempre lo vemos en el otro, cuando la otra persona lo hace, pero nosotros también somos parte de esa fábrica de género permanente. Después, respecto de los nombres y los pronombres, para mí es un ejercicio muy saludable preguntárselos a todo el mundo, no solo a quien nosotros no logramos encasillar en uno de los dos géneros, digo, porque muchas veces esa pregunta surge cuando hay una persona que no la podemos decodificar dentro de las lógicas que nosotros tenemos atravesadas de lo que sería un varón o una mujer, o un ejercicio mejor aún es escucharles, y en algún momento esa misma persona se va a nombrar así, femenina, masculina, o va a hacer esto que comentaba la compañera, de usar ambas formas de denominación, entonces probablemente tenga un género fluido, o sea no binario, entonces cualquiera de las formas nominales le cierra, pero es un ejercicio la escucha y ahí uno puede detectar cómo se está identificando la otra persona. Y por último, algo súper recomendable, como formador docente lo digo, es a veces decir, esto no lo sé, lo podemos averiguar, como, ¿no? Como un gesto de humildad y como un gesto de aprendizaje, todos estamos aprendiendo, entonces a veces es como incluso más hospitalario recibir y acompañar la incertidumbre de otros que dar información que no es justa o dar información que puede estar privando de un derecho a alguien. Esto lo digo en las generales de la vida, ¿no? Pero a veces nos pasa que llegamos al dispositivo de salud y estamos laburando y pensamos que tenemos que saber todo. A veces es un gesto muy saludable en términos de la salud, saber decir, esto no lo sé, pero tengo una compañera, tengo un compañero, dame 2 días, déjame tu teléfono, lo puedo averiguar, charlémoslo, es mucho más humano y hace que esa persona vuelva, hace que esa persona sienta que está hablando con un ser humano y no con una máquina. Nada, eso así como prácticas más saludables. Vuelvo a hacer la palabra, perdón. ¿Alguien más quiere decir algo? Me permito 2 minutos para ser autorreferencial, porque ya lo hice la otra vez, así que lo voy a hacer de nuevo ahora. Pero esta vez voy a hacer una cronología. Cuando yo ingresé a trabajar en el hospital público, mi jefa, yo era muy joven, me asignó acompañar en sus últimos días a las víctimas de la pandemia del SIDA. Generalmente eran personas homosexuales o travestis o mujeres trans. Cuando le pregunté por qué me lo asignaba a mí, me dijo porque vos sos como ellos. Interesante. Cabe aclarar que yo siempre fui puto público del hospital, ¿no? Vamos por ahí. Segunda situación interesante del Hospital Fiorito. Cada vez que yo recibo un adolescente por interconsulta y veo que en el papel no dice nada, estoy seguro que me lo mandan a mí porque ese pibe o esa piba es gay o es lesbiana. Y cuando yo le entro a preguntar por qué lo mandaron, me dicen, me mandaron porque usted sabe cómo atenderme. O sea, dan por sentado que pues, yo por ser puto puedo conocer el universo de la sexualidad de las personas. Raro. Y la tercera, que fue una lucha personal y que la viví en soledad, por eso valoro mucho los espacios sindicales que hablen de estas cosas y que empoderen, fue con las compañeras travestis para que los médicos no la llamen por su nombre masculino. Fue una pelea titánica que yo tuve en el hospital y conseguí que la llamen por el apellido. Porque se negaron les médiques a llamarlas por el nombre que no figuraba en el documento. Estoy hablando de antes de la ley, ¿no?, que permitía el cambio en el documento. 3 situaciones en mi vida hospitalaria que marcan
lo lejos que estamos de todo lo que debería ser normal, con muchas, pero muchas comillas. Nada, una pequeña reflexión de un puto que trabaja en un hospital que tiene fama de ser amigable, más o menos, digámoslo. Bueno, si nadie va a decir más nada, o a preguntar nada, o a reflexionar más nada, el cierre de este Zoom está a cargo de la Secretaria de Género de SICOP, que es Valeria Bonetto. Valeria, todo tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad, movilizada, interpelada, muy interesante, muy emocionante, y bueno, estamos finalizando ya la segunda etapa del encuentro, del conversatorio, coordinado por nuestro querido compañero Mario Chamorro. Muchísimas gracias, Mario, organizado por las 3 secretarías, como bien comentó Pame, las 3 secretarías, Derechos Humanos, Capacitación y Género, un trabajo muy interesante en equipo. Un orgullo, realmente los 2 encuentros estuvieron bárbaros. Los aportes súper valiosos de militantes del colectivo LGTBQ+, de compañeras, trabajadoras y trabajadores del sistema de salud, compañeras que trabajan en centros de salud, hospitales, quisimos que todas las voces se encuentren representadas, tanto hospitales como centros de salud, tanto municipales como provinciales. Y bueno, nuestro propósito, como lo hemos dicho, creo que en realidad nuestro objetivo creo que se cumplió, que fue problematizar sobre un derecho humano, que es el acceso a la salud integral de las diversidades y disidencias. Ya de por sí el título tiene que ver con un pronunciamiento político de SICOP, de cómo nosotros queríamos abordar esta temática, porque nos parecía fundamental poder visibilizar. Ya está visibilizado desde hace 3 años en nuestra bandera, que fue una construcción colectiva desde hace 3 años, donde nuestra bandera dice mujeres y disidencia, como una forma de visibilizar nuestro pronunciamiento político al respecto. Y bueno, y toda esta actividad nos sirve, es muy importante los aportes de cada una, porque nos sirve como insumo para poder trabajar desde cada una de las seccionales, en particular desde las comisiones o secretarías de Género y Derechos Humanos, para que podamos nosotras generar jornadas, impulsar para que se genere campañas de sensibilización, eso desde cada uno de los hospitales. Yo creo que podemos hacer mucho como SICOP. Y a nivel de SICOP Central, poder generar, impulsar, presionar de alguna manera que las autoridades ministeriales pongan lo que tengan que poner con respecto a recursos humanos. Están faltando consultorios en todos los lugares. Esto nosotras tenemos claramente datos a través de un relevamiento que realizamos en el mes de mayo sobre salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Tuvimos una muestra muy representativa, donde solamente el 29% de los efectores de salud tienen consultorios de diversidad y disidencia. Y nos parece fundamental que haya mayor cantidad de lugares que son esenciales. Por ahora, lamentablemente, debería ser transversal a cada una de las prácticas de los profesionales, los trabajadores de la salud, esto que comentaba que comentaban las distintas compañeras, ¿no? Desde la administrativa a el camillero, las guardias, los consultorios, cada una y cada uno debería tener una perspectiva de género, una perspectiva de derechos humanos, una mirada interseccional. Para eso necesitamos capacitación, para eso necesitamos que entre personal, ¿sí? O sea, la decisión política está, la decisión política del gobierno, hay programas, ¿sí? Lo que falta es presupuesto, lo que falta es una decisión política para que cada uno de los lugares haya consultorio, presionar a las direcciones, ¿sí? Para que le den prioridad, porque entran personal todo el tiempo, sí, puede ser, pero para la guardia, ¿sí? Para la guardia, donde las plantas están diezmadas, donde no hay una mirada de salud integral. Donde por ahí se atienden sí las urgencias, pero no la mirada integral que tiene que ver con el acceso de todas las personas.
Lamentablemente tenemos que seguir con los consultorios. Digo lamentablemente porque hubo una discusión, también charlamos la vez pasada, con respecto a si era discriminatorio tener un consultorio, ¿no? Específico. Y en realidad, mientras que exista el modelo médico hegemónico, que yo creo que va a pasar mucho tiempo en que lo podamos modificar, que lo podamos derribar, lamentablemente debe existir estos consultorios, ¿sí? Pero mientras tanto, tenemos que seguir impulsando para que pueda capacitarse todo el personal y que pueda atender a cada una de las personas con respeto, con empatía y con escucha. Así que la verdad que tenemos mucho camino. Yo me llevo muchísimo de estos encuentros. Hay un insumo que es fundamental, y bueno, tomamos las palabras de todas las compañeras. La verdad que felicitaciones, la verdad que el tema de cómo ponen el cuerpo cada una de las compañeras, compañeros en cada uno de estos lugares que comentaron, tanto en el primer encuentro como en este encuentro, a pesar de que muchas veces están precarizadas, con bajos salarios, de cómo realmente están ocupándose para poder garantizar derechos. Así que bueno, compañeras, compañeros, hay mucho por hacer, realmente hay muchas ganas, y queremos que esta salud sea inclusiva y que la salud sea feminista y transfeminista. Y ahí el personal de salud, los trabajadores de la salud es fundamental, ¿no? Y que nosotros como gremio podamos impulsar nuestra agenda de género y que podamos impulsar políticas de género y diversidad y disidencia. Para todos, para todas, para todos. Muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos. Muchísimas gracias, excelente. Y no me quiero, por favor, perdón, no me quiero olvidar, como lo dije en el primer encuentro, ya pasaron 5 meses, más de 5 meses de que no está Tehuel. Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas. Nos estamos yendo. La persona que maneja el Zoom nos puede desconectar si quiere. Si no, nos quedamos y seguimos charlando. Excelente, excelente todo. Gracias Chao, por compas. los aportes. Muchas gracias. Gracias.